Bienvenidos a Verbum Podcast, que se dirige el licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado. Y como conocen, en nuestro verbumpr.com, específicamente en los podcasts, tenemos a nuestro profesor, compañero y amigo, el doctor José Rivera, profesor y catedrático de la Universidad del Sagrado Corazón y otras instituciones en Puerto Rico. Bienvenido nuevamente, profesor. Muchas gracias, José Enrico, y es un placer estar aquí. Excelente. Hemos estado abordando en estos segmentos del podcast de Verbum PR distintos aspectos relacionados a lo que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania. Y en el primer intervención que tuvimos, el profesor nos dio una explicación bastante amplia sobre la diversidad de las etnias, la actualidad, los intereses de la OTAN y otros organismos internacionales en esta controversia. Y nos gustaría que hoy, para continuar con este diálogo educativo, nos dé la actualización de lo que usted entiende que ha ocurrido en la última semana entre estas dos naciones, Rusia y Ucrania, y el conflicto que están ahora mismo viviendo ambos. Claro que sí. Como consecuencia de empezar a entrar en la tercera semana de esta invasión de Rusia en Ucrania, primero que todo hemos constatado que todavía las ciudades de Kharkiv en el noreste de Ucrania y la capital Kiev todavía siguen en manos ucranianas. La logística de las Fuerzas Armadas rusas, particularmente del Ejército de Tierra, ha sido una espectacularmente deficiente en términos del suplido de tropas, es decir, de alimento, de armamento, pero sobre todo de balas, municiones, quiero decir, y que simple y sencillamente no ha podido penetrar las defensas de una resistencia ucraniana que, como habíamos dicho la semana pasada, se perfiló bastante resiliente, bastante fuerte y bastante enfática en defender el terreno nacional y aquellos lugares que son más simbólicos que otra cosa, como por ejemplo la capital, el centro del poder. No así en el sur de Ucrania, donde en efecto, y lo han advertido algunos expertos militares, la toma, o sea, el sur, el ejército ruso le está yendo muchísimo mejor en el sur, sobre todo cercando las ciudades portuarias, negándole en ese sentido el acceso a Ucrania de bienes y servicios a través de la vía marítima. Uno de los sucesos que más se distingue es el de la ciudad portuaria de Mariupol, en el sureste de Ucrania, que es uno de los puertos principales en esa región y que da acceso al mar de Azov. Como ustedes saben, es ese pequeño cuerpo de agua que está cercado por Rusia, Ucrania y también por la península de Crimea. No solamente se ha bombardeado Mariupol constantemente, sino que en un momento dado de la semana pasada presenciamos un acto horrible en el que un misil pegó al hospital de niños de Mariupol, pegándole en ese sentido, pegándole al área de maternidad, y entonces hay 3 muertos, incluyendo una niña, y varias futuras madres, mujeres embarazadas en evidente estado de shock, nuevas madres y, claro está, bebés que recibieron heridas por consecuencia de esa explosión. Le pregunto, profesor, aquí la técnica es entonces cerrar o cercar el área de lo que está en el mar para evitar obviamente la ayuda internacional, y en el área del norte, que obviamente están los países que algunos de ellos pertenecen a la OTAN y otros no. Claro. Pues le obliga entonces a que sea vía terrestre la ayuda, que se le hace más difícil para poder llegar a esta área de combate. Y en efecto, como bien dice José Enrico, Ucrania está siendo asediada en el sur. Como traté de explicar hace un momento, la estrategia en el norte les va muy mal, pero no así en el sur. En el sur están cercando toda la zona costera ucraniana. No es que la hayan dominado por completo, pero ciertamente ya Mariupol está a punto de caer, y Odessa, que es uno de los puertos principales de Ucrania en el suroeste, también está empezando a sentir el embate de la guerra. Así que estamos hablando de un asedio completo y negándole
en ese sentido, acceso a bienes y servicios, pero bienes, sobre todo bienes de consumo, a los ucranianos. Y el único lugar, el único recurso que tienen los ucranianos en este momento es la frontera con Polonia y con otros países de Europa del Este que son precisamente pertenecientes a la OTAN. Le pregunto, profesor, en cuanto a el avance que ha habido de distintos, según la información que ha trascendido, que es bastante distorsionada, ¿están cerca de Kiev? ¿Hay alguna probabilidad real de que en estos días en efecto se pueda ocupar Kiev o es simplemente un rumor o una especulación por parte de los bandos aquí? Claro, y qué bueno que me haces esa pregunta, José Enrico, porque precisamente hay que tener mucho cuidado con las informaciones que salen. Mis amigos periodistas me han enseñado la virtud de verificar la información a través de varias fuentes. Y lo cierto del asunto es que no sabemos con certitud, no estamos muy seguros de que, o sea, cuán mal está Ucrania, la capital Kiev, o si está próxima a caer. Mi contención, mi argumento es que no, pero definitivamente está muy maltrecha. Me parece que hay algo fundamentalmente mal en la ofensiva de las unidades rusas en el norte de Ucrania y particularmente aquellas que están empezando a asediar a Kiev. No pueden. La movida ha sido, como dije hace un momento, deficiente, la logística pésima, y parece que el profesionalismo que ha distinguido a las tropas rusas en el sur de Ucrania no se refleja en el norte. No sabemos si es que las tropas son conscriptas o si el liderato, la alta oficialidad de esa parte del ejército no es la mejor, no es muy profesional que digamos. Puede ser una combinación de incompetencia, terreno y obviamente logística, suplido. Profesor, le pregunto, con tan grande extensión de terreno que ahora mismo comprende Rusia y las aspiraciones que tiene Vladimir Putin, que lo ha hecho bastante claro en seguir expandiendo, en efecto el ejército ruso tiene la capacidad militar de poder controlar una región territorial tan amplia. Entendemos que no. En comparación, obviamente, con Estados Unidos, lo que tiene, sí, otros países como China. Sí, tenemos que recordar en términos estratégicos. Una cosa es invadir, conquistar y ocupar terreno, y otra cosa es retenerlo. Claro. Eso es bien difícil. Ucrania es el segundo país más grande de Europa después de Rusia, y obviamente con distintos accidentes geográficos que pueden hacer imposible el flujo de tránsito militar y obviamente la logística entre las tropas estacionadas aquí y allá en distintos sitios del territorio ucraniano. Así que posiblemente la retención de esto, retener el terreno, pasar de una invasión a una ocupación podría ser bastante difícil y no deseable para los estrategas rusos en el Kremlin, y definitivamente puede ser políticamente tóxico para los círculos de poder del Kremlin, incluyendo al presidente. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque me parece que la invasión de Ucrania era para dejar claro un punto, pero se prolongó más de lo que había anticipado, ¿verdad?, el Estado Mayor del Ejército Ucraniano, y claro está, las fantasías distorsionadas de Putin y de su círculo íntimo del Kremlin. Y hablemos de las distorsiones y de la realidad. La economía rusa ahora al día de hoy se encuentra en una encrucijada por todos los bloqueos y sanciones, sí, merecidas o no, ¿verdad? Cada cual tenga su opinión sobre ello, a raíz de esta invasión a Ucrania. ¿Cómo usted entiende, profesor, de que Rusia va a poder sobrevivir si es que puede, las sanciones, si es que hay algo detrás que ellos tengan debajo de la manga? Porque es altamente, diría yo, preocupante ver cómo un presidente como Vladimir Putin pues toma estas acciones con las consecuencias económicas que ello conlleva. Claro que sí, y qué bueno, porque es parte de una pregunta que me hiciste en algún momento fuera del aire, ¿verdad? ¿Cómo Rusia puede manejar o navegar la estocada financiera que Occidente le está propinando a Putin? Y no solamente Occidente, ¿verdad? Participan en estas sanciones también Japón, Corea del Sur,
Australia, incluso Singapur, aparte de Canadá, los Estados Unidos y claro está los países de la Unión Europea. Así que es una estocada fuerte, es una estocada que tiene alcance global, porque precisamente muchas de las entidades que están bloqueando, que están sancionando, retienen una buena parte del capital y son significativas en términos de la economía y las finanzas a nivel global. ¿Cómo entonces ellos están tratando? Y si tienen un as de la manga, no lo tienen. Y el problema que tienen los rusos en este momento es que a medida que pasa el tiempo, a medida que las sanciones vayan apretando más, porque o sea, no es solamente Ucrania la que está asediada, Ucrania está asediada militarmente, pero Rusia está asediada política y financieramente. Y a medida que pasa el tiempo, se va a sentir más el golpe de las sanciones. Rusia no va a tener acceso a sus reservas de moneda extranjera en yen, en dólares, en euros, en libras esterlinas y posiblemente no las tenga tampoco en la forma de renminbi, o sea, es decir, el yuan, en la moneda china. Así que, ¿cómo lo están navegando? Bastante mal. Las aguas están turbulentas y el bote se está moviendo violentamente y claro está, la tripulación, en este caso el pueblo ruso, la ciudadanía rusa, lo está sintiendo enormemente. Elvira Nabiullina, que es la presidenta del Banco Central ruso, había dicho que el paradigma había cambiado y que en este momento se avecinaba una turbulencia severa para Rusia. No solamente las tasas de interés aumentaron, es que existe poquísimo espacio de maniobra para que Rusia pueda usar, por ejemplo, sus reservas en moneda extranjera, que fue lo que dije, para renegociar los términos de su deuda o utilizar moneda extranjera para trabajar sus deudas. Pero también para el uso del oro, que es quizás uno de los assets, de los bienes más estables que tiene, pero de nuevo, tú puedes tener una X cantidad de oro y no es mucho lo que tiene. Según Reuters, tiene 160 billones en reserva de oro. Eso, en términos reales, no es mucho. Obviamente es una cantidad exorbitante de fortuna, pero en términos reales, 160 billones no le da para mucho. No, y también le pregunto, profesor, porque el oro siempre ha sido la base fundamental de toda la historia humana en términos de las monedas, pero a través de que ha pasado la historia, hemos visto cómo se ha ido diversificando el valor y cómo se le ha puesto valor a otros asuntos, y obviamente se ha interconectado todo, pero la globalización, las reservas de oro y el cerrarle el cerco a Rusia, si está todo interconectado, ¿también se afectaría a Occidente en algún momento? Sí, absolutamente. Lo vimos quizás en el aumento, y voy a decir esto con mucho cuidado, claro, en el aumento del precio de la gasolina, para empezar. Y quiero decir lo siguiente. El aumento de precio que experimentamos aquí no necesariamente tiene que ver con el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Sí pudo haberlo exacerbado, no cabe la menor duda. Pero ya desde hace varios meses atrás, la producción de petróleo, la extracción de petróleo de parte de las naciones del Golfo, que es de donde viene principalmente nuestro petróleo, había mermado. Había una merma en la extracción y producción diaria de petróleo. Pues obviamente, mientras menos petróleo, más escasez. Y claro está, obviamente no se le puede poner petróleo directo a nuestros carros, hay que coger ese combustible, hay que refinarlo, hay que convertirlo en gasolina y eso también conlleva un precio enorme. Y yo creo que ya el aumento estaba viniendo antes de que esto se produjera. Que lo exacerbó, sí. Pero sí, definitivamente estamos experimentando un apretón de parte, porque ese es el problema con las sanciones, José Enrico. Son un arma de doble filo. Sí, son un arma de doble filo. Precisamente por eso le hago la pregunta, profesor, porque o sea, el mundo está tan interconectado de alguna forma que las economías ya no se pueden ver de una manera solapada o aislada. Entonces, estamos viendo consecuencias que sin precedentes, una nación que es Rusia, que ha acumulado tanto oro en los últimos 20 años, pero
al día de hoy, como yo en eso coincido con usted, no creo que pueda ser negociable con todas las sanciones que ha tenido. Así que, por ende, puede tener todo, pero a la misma vez estar sin nada. Claro. Y a su vez, vemos cómo las consecuencias de las sanciones económicas, pues, en cierta manera, entorpecen toda la cadena de distribución de distintas, como por ejemplo lo que es el gas natural, la gasolina y otros asuntos más. Y también ahora nos gustaría, profesor, que nos hablara un poco de la movida del gobierno estadounidense en las últimas semanas para, en cierta forma, tocarle la puerta al gobierno venezolano y tratar de también eliminarle sanciones a cambio de acceso al petróleo. Sí, me parece que fue un gesto de apertura de parte de Washington que fue enormemente criticado quizás por algunos círculos republicanos que tal vez no son muy relevantes porque siempre están con la cuestión del maniqueísmo. Claro, Venezuela tampoco ayuda. Venezuela tampoco ayuda, el régimen venezolano no ayuda. Y es interesante porque me parece que es muy ridículo, particularmente de parte del gobierno venezolano, haber expresado una especie de apoyo incondicional a Vladimir Putin y a Rusia en la invasión de Ucrania y 2 semanas después recibir una delegación estadounidense para tratar de ver cómo se puede atajar la escasez que crean el hecho de que Rusia tiene sanciones y no está exportando petróleo ni gas natural como de costumbre. Y a su vez Venezuela tiene una inflación bien grande. Exactamente. Entonces, pues obviamente los americanos se acercaron y claro está, los recibieron con bombos y platillos en el Palacio Presidencial en Venezuela, ¿verdad? Que estaban hablando en las redes sociales, salió toda esta cuestión de que qué lindas se ven las banderas venezolanas y americanas lado a lado, que obviamente es parte de toda la presentación y el manejo de imagen bien florido que tiene el gobierno venezolano, pero en términos reales, aunque puede haber sido un gesto de acercamiento, no de normalización de relaciones, de acercamiento, de decir, mira, tú tienes reservas de petróleo enormes que pueden ayudar a atajar la escasez que va a crear este conflicto, porque no sabemos cuánto va a durar. Pero existen límites sobre el terreno. Como todos sabemos, aparte del manejo macroeconómico incompetente que se ve en Venezuela, el manejo de extracción de petróleo es cuestionable. Y de nuevo, para usar una palabra que usé hace un momento, deficiente. No sé si lo había dicho la semana pasada, pero es debatible, pero probablemente Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, e incluso más grandes que las de Arabia Saudita, que las de Irak, que las de Irán y de otros países productores de petróleo. Nada de eso es importante si no existe la capacidad y la infraestructura para extraer ese petróleo. Y todos sabemos que PDVSA ha sufrido el embate de las sanciones que se le ha espetado a Venezuela como resultado, ¿verdad?, de su acercamiento autoritario y antidemocrático. Casi todas, excepto creo que, no me acuerdo si es Exxon o Chevron o Mobil, creo que es, un consorcio energético estadounidense que todavía extrae algo de petróleo para refinarlo de Venezuela. Pero la capacidad, según los medios de comunicación, de Venezuela son 300,000 barriles diarios. Eso no es mucho. Y eso definitivamente no va a atajar, no va a aliviar la escasez que produce el hecho de que un país productor de petróleo como Rusia deje de exportar hidrocarburos, combustibles fósiles, a Europa y a otros lugares de su base de clientes. Así que no hay mucho de lo que se puede hacer más allá del acercamiento que tuvo Estados Unidos. Si eso produce algo, pues chévere. Pero para que puede tardar años en que Venezuela alcance una capacidad de extracción de petróleo para refinarse, porque mucha de su infraestructura está maltrecha, está sin usar, está deteriorada, está dated, es anticuada. Y en algunos casos pues ha sido reparada, pero de nuevo sus capacidades distan mucho de ser buenas, y claro está, el petróleo se va a quedar ahí hasta que Venezuela lo pueda hacer. Y de igual forma, todos los que comprendemos nos gusta o no, ¿verdad?, los Estados Unidos de América,
la EPA y otras agencias que regulan las emisiones de gases no tienen o exigen que sea un petróleo altamente refinado por razones obvias. O sea, usted no va a consumir el mismo petróleo en Sudamérica, en Brasil, por decir un ejemplo, o en China, que es el mismo petróleo que se consume en Estados Unidos por razón de las regulaciones económicas, discúlpeme, regulaciones ambientales, debo decir, que hace que se encarezca más el producto. Pues quería hacer esa nota aparte porque mucha gente piensa que la panacea está en Venezuela y la realidad es que pues sigue siendo combustible fósil. O sea, exactamente. Sigue siendo altamente tomaría tóxico. años y posiblemente una renovación total de la infraestructura de extracción de petróleo venezolana para poder hacer eso. Eso va a requerir mucha inversión de parte de otras entidades que no sea Venezuela, porque Venezuela tiene problemas económicos y eso pues podría implicar una inyección de capital, sabe Dios de dónde, posiblemente de los Estados Unidos, pero de nuevo, una inyección de dinero para invertir en la infraestructura, para renovar o actualizar la infraestructura de extracción de petróleo venezolana podría ser políticamente tóxico para los Estados Unidos, sobre todo por todo el antagonismo y la animosidad que ha habido entre estos dos entes en los últimos años. Así es, profesor. Nos gustaría también que nos hablara el primer video nos habló sobre China, si ha habido algún cambio en la postura en cuanto a la posición neutral, por decirlo así, en este conflicto, y si hay alguna probabilidad de que China intervenga de alguna forma sub silencio para subvencionar a Rusia, si es que si ese panorama es probable o no, y cómo usted vería el desenlace de esta controversia, si se mantendrá en Ucrania y Rusia o si entrarán otros actores eventualmente. Claro que sí. Vamos a empezar con lo siguiente. Con lo único que yo puedo contar de parte de los chinos, de parte de Pekín, es que ellos van a ser muy eficientes, muy efectivos en velar por sus propios intereses. Aquí, y yo quiero ser bien enfático porque el momento que estamos grabando esto, tuve un intercambio interesante, ¿verdad? No fue animoso, pero con una periodista en la que yo le aclaré, ¿verdad?, cuál era la posición de China, pero ella insistió en que algo de ayuda se le dio. Sí, hay una relación estrecha entre Moscú y Pekín, entre Rusia y China. Sí la hay. Pero lo cierto del asunto es que ambos, aunque contribuyen entre sí, se miran con sospecha y la única cosa que sostiene su relación es el hecho de crear a nivel global, económico, pero también estratégico, un contrapeso al poderío de los Estados Unidos. Más allá de eso, los chinos tienen una relación comercial, a pesar de las sanciones que se le impusieron, a pesar de todos los bloqueos comerciales durante la administración Trump, tienen una buena relación comercial con los Estados Unidos. El que eso significa, ¿verdad?, que el intercambio, el balance del intercambio sea favorable a China y no a los Estados Unidos, eso es otra conversación que tal vez deberíamos articular en algún momento. Pero lo cierto del asunto es que a los chinos no les interesa que los rusos los arrastren a esta situación que a la sazón no vemos ninguna salida. Sí, yo puedo ofrecer algún tipo de escenario en el que podemos salir de esto. Las conversaciones entre rusos y chinos se han dado a través de los años y a través de los meses y a través de varios meses antes de que ocurriera la invasión. Lo cierto del asunto es que China antes era un mercado para el armamento ruso, pero lo cierto del asunto es que ya las capacidades de producción de armamento de los chinos han aumentado considerablemente en los últimos 15 a 20 años. Y muchas de las piezas, ¿verdad?, muchas de las partes para tanques, para armamento, para aviones, se fabrican en China, y en un momento dado hubo un acuerdo para transferir partes de equipo, armamento, de China a Rusia, pero eso fue antes de la invasión y antes de que quizás de que aumentaran las tensiones, en la acumulación de tropas. Los chinos están nerviosos, los chinos están preocupados. Los chinos, en son de amistad, le dicen a Putin: mira, ¿qué está pasando? Nosotros no aceptamos
la invasión, ¿verdad?, de un país soberano. No estamos favorables a un escenario en el que tú te metas en Ucrania y violes su independencia. O sea, el que esto sea una contradicción y el que esto también hable mucho de su situación con Taiwán, de nuevo, es otra conversación que quizás deberíamos tener. Claro. Pero todo esto les incomoda. Y lo cierto del asunto es que esta petición de ayuda, la que se especula, se hizo hace meses. Y lo cierto del asunto es que los chinos ya se negaron a pasarle partes para aviones a los rusos. Mientras le compran petróleo a los rusos, ¿verdad? Porque Rusia todavía está vendiendo petróleo a los chinos, probablemente a descuento. Porque es el único mercado que tienen, uno de los pocos mercados que tienen disponible. Y todavía no han decidido si le van a dar acceso a sus reservas en moneda extranjera en renminbi, es decir, en yuan. Así que, de nuevo, tenemos que, o sea, con lo único que podemos contar cuando estamos contemplando a los chinos es que ellos van a velar y van a proteger su propio interés nacional, y ese interés no necesariamente está alineado con el de los rusos. Y eso podría ser favorable, sobre todo si China flexiona un mollero político y diplomático que pueda compeler a los rusos a tener la convicción de que quizás en este momento podemos empezar a parar este esfuerzo y quizás empezar a la salida. Entonces, ahora, ¿cuál es el escenario o cómo va a terminar esto? La respuesta corta es no lo sabemos. La respuesta larga es la siguiente. Cualquier escenario posguerra no va a ser favorable para los ucranianos. Si la guerra termina en el preciso instante en que este programa termine y las tropas rusas empiezan a retirarse y las tropas ucranianas empiezan a volver a sus cuarteles generales y el gobierno ucraniano retoma los asuntos, vamos a estar ante una Ucrania destruida económica e infraestructuralmente, ¿verdad? La infraestructura ucraniana, las ciudades ucranianas están destruidas, algunas de ellas más allá de la recuperación. Va a necesitar una inyección de dinero, una inversión considerable para reactivar su economía y reconstruir su infraestructura. Su fuerza laboral, probablemente una buena parte de ella está en Polonia y en los otros países. Y entonces el retorno, ¿cuántos van a retornar? ¿Cuántos van a permitir, ¿verdad? ¿Cuántos va a obstaculizar el trauma de la separación de la familia, de las muertes, en el rendimiento y en la productividad de esta fuerza laboral? ¿Cuántos de esos soldados o voluntarios van a regresar a la actividad productiva? Eso es bien importante tomarlo en cuenta. Así que ninguno de estos, o sea, aún si la resistencia y las Fuerzas Armadas ucranianas resisten victoriosamente, Ucrania habrá perdido. Ese es el problema de la guerra, José Enrico, y los que nos ven. O sea, el daño es irreversible, es irreparable. Probablemente haya que construir algo nuevo después de esto. Aparte de que contemplamos la posibilidad de que las regiones separatistas del este de Ucrania queden fuera de este país, de Ucrania quiero decir, y que eventualmente se anexen a Rusia. Y definitivamente, uno de los términos que probablemente va a dictar Rusia, si es que nos vamos a sentar en la mesa de negociación luego de un cese al fuego permanente o semipermanente, es que Crimea va a ser territorio ruso de este momento en adelante. O sea que se va a mantener la península de Crimea. Sí, ojalá, espero equivocarme, pero creo que va a ser así. O sea, vamos entonces a ver una Ucrania menoscabada en términos infraestructurales, en términos económicos, definitivamente en términos territoriales. Le agradecemos al profesor José Rivera y recuerden que pueden acceder a nuestras plataformas digitales, porque en efecto la intención principal de estos cursos educativos es tratar de integrar la historia con las situaciones actuales, sociales y políticas, de manera que podamos sosegadamente analizar esto de una forma lo más neutral posible para poder informarles a ustedes. Hasta aquí esta intervención. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram,
También suscríbete a nuestro canal, debo decir, en YouTube, y visita nuestra página para los cursos en línea en verbumpr.com. Hasta la próxima.